Sean muy bienvenidos a este momento de fe y paz. Respira profundo. Deja por un instante que el peso del día se disuelva en la presencia de Dios. Aquí no hay prisa, no hay ruido, solo el sonido de tu respiración y la certeza de que el Señor está contigo. Mientras escuchas este mensaje, imagínate abriendo por completo tu corazón, dejando de lado las máscaras, las preocupaciones, los miedos que cargas en silencio, porque es en la presencia de Dios donde encontramos la verdadera libertad. El Salmo 34 es un himno de gratitud de alguien que fue liberado. Es el testimonio vivo de quien clamó a Dios en medio del desespero y fue escuchado. Es la declaración apasionada de alguien que probó, y descubrió que el Señor es bueno. No solo oyó hablar de Él, lo experimentó, lo vivió, lo pudo testificar. Y hoy esa misma experiencia está disponible para ti. ¿Ya estuviste en una situación tan desesperada que ni siquiera sabías cómo orar? ¿Ya sentiste ese apretón en el pecho, ese nudo en la garganta, ese miedo que paraliza y te hace pensar que no hay salida? ¿Ya pasaste noches en vela, angustiado, preguntándote cómo vas a superar lo que estás viviendo? Si respondiste que sí, entonces necesitas escuchar lo que vamos a compartir hoy. Porque hay un salmo en la Biblia que fue escrito por alguien que pasó exactamente por eso. Alguien que estuvo en peligro de muerte, que tuvo que fingir estar loco para escapar de sus enemigos, que vivió momentos de terror absoluto, pero ese alguien fue liberado. Y no solo liberado, sino transformado. Tan transformado que no pudo quedarse callado. Tenía que hablar, tenía que contar, tenía que declarar al mundo entero: Dios me escuchó, Dios me libró, Dios es bueno. Me gustaría que, en este inicio de oración, te sintieras con la libertad de dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Mis queridos, ¿quieren recibir mensajes para fortalecer su fe, renovar su esperanza y acercarlos más al Señor? Entren ahora mismo a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción. Ahí reciben todo primero y todavía participan de nuestra cadena de oración. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el Salmo 34 y te aseguro que al final de este mensaje tu esperanza será renovada. Vas a descubrir que no importa qué tan desesperante sea tu situación, Dios puede oírte, puede librarte, puede transformarte. Porque este salmo no es teoría abstracta, es testimonio real, es historia vivida. Es prueba concreta de que Dios responde cuando tú clamas. Y si Él lo hizo con David, Él puede hacerlo contigo. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser el punto de giro que estabas necesitando. Mira, el Salmo 34 fue escrito en un contexto muy específico. David estaba huyendo del rey Saúl, que quería matarlo. Él fue a la tierra de los filisteos, hasta Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis reconocieron a David como el héroe que había matado a Goliat. Y David tuvo miedo. Entonces hizo algo desesperado. Fingió estar loco. Dejó que la saliva le corriera por la barba. Arañó las puertas. Actuó como un demente. Y funcionó. Aquis lo dejó ir, pensando que solo era un loco inofensivo. Y cuando David escapó, cuando se vio libre, cuando se dio cuenta de que había sido librado de una muerte segura, no pudo quedarse callado. Tenía que alabar, tenía que adorar, tenía que declarar la bondad de Dios. Y así empieza el Salmo 34, no con lamento, no con un pedido de ayuda, sino con un elogio explosivo, desbordante, incontenible. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No solo cuando las cosas están bien, no solo cuando todo está resuelto, sino en todo tiempo.
en los momentos buenos y en los difíciles, en las victorias y en las luchas, en la abundancia y en la escasez. Su alabanza estará siempre en mi boca, siempre, constantemente, continuamente, porque David entendió algo profundo. Dios es digno de alabanza no solo por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y cuando tú experimentas un rescate imposible, cuando eres salvado de una situación desesperada, la alabanza no es opcional, es inevitable. Esto es importante porque muchas veces pensamos que alabar es solo para cuando estamos bien. Pero David está diciendo algo revolucionario. Tú puedes alabar a Dios en todo tiempo, aun cuando todavía estás en la batalla, aun cuando todavía hay peligro, porque la alabanza no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios. Y fíjate, en mi boca, no solo en el corazón, de forma silenciosa, sino en la boca, hablada, declarada, proclamada. Porque hay poder en declarar la alabanza, en hablar de la bondad de Dios, en testificar su fidelidad. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Salmo 34:2. En el Señor se gloriará mi alma, no en sí mismo, no en su habilidad, no en su astucia de haber fingido locura, sino en el Señor. Porque David sabía que fue Dios quien lo salvó. Fue Dios quien le dio la estrategia. Fue Dios quien orquestó el rescate. Lo oirán los afligidos y se alegrarán. Y aquí hay algo hermoso. David quiere que su testimonio sea escuchado especialmente por los afligidos, por los que están pasando lo mismo que él pasó, por los que están desesperados. Porque cuando los afligidos escuchan sobre liberación, cuando los desesperados escuchan sobre socorro, cuando los que no tienen esperanza escuchan sobre milagros, se alegran, porque piensan, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y ese es el poder del testimonio. No es presumir, no es lucirse, es darle esperanza a quien precisa esperanza. Es decir, mira lo que Dios hizo conmigo. Él puede hacerlo contigo también. Y entonces David hace una invitación. Él no quiere alabar solo. Quiere que otros se unan. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Engrandezcan al Señor conmigo. Es una invitación a la adoración colectiva, porque hay algo poderoso en alabar juntos. Hay algo transformador en declarar juntos la bondad de Dios. Cuando alabas solo es precioso, pero cuando alabas con otros, cuando te unes para proclamar la grandeza de Dios, algo todavía más poderoso sucede. Exaltemos aún a su nombre. Exaltar es declarar públicamente, anunciar con valentía, testificar abiertamente. No es guardar para ti la experiencia con Dios. Es compartirla, es contarla, es decir, para que todos oigan. Dios es grande. ¿Su nombre es digno? Él es fiel. Y fíjate, la grandeza de su nombre. El nombre, en la cultura hebrea, representa el carácter, la esencia, la naturaleza de la persona. Así que proclamar la grandeza del nombre de Dios es proclamar quién Él es, su fidelidad, su amor, su poder, su misericordia, su bondad. Y ahora David explica por qué está tan encendido, tan apasionado, tan lleno de alabanza. Busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Busqué al Señor, fue algo activo, no fue pasivo. David no se quedó esperando que Dios hiciera algo de la nada. Él buscó, él clamó, él se volvió a Dios, y ese es siempre el primer paso, buscar. Y él me respondió. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no ignoró, no se quedó indiferente, no estaba demasiado ocupado. Él respondió, y esa es también la promesa para ti. Cuando tú buscas, Dios responde. Puede que no sea en tu tiempo,
Puede que no sea de la manera que esperabas, pero Él responde: me libró de todos mis temores. No de algunos, no de los más fáciles, sino de todos mis temores. Eso es liberación completa. Eso es paz profunda. Porque el mayor peligro no es siempre lo que está afuera, sino el miedo que eso provoca por dentro. Y Dios libró a David no solo de la situación, sino del terror que esa situación causaba. Y eso es importante entenderlo. A veces Dios nos libra cambiando las circunstancias. Otras veces nos libra cambiando el corazón, quitando el miedo, dando paz en medio de la tormenta. Y las dos cosas son milagros. Las dos son liberación real. Y David sigue compartiendo su testimonio, invitando a otros a experimentar lo mismo que él. Los que miraron a él fueron iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34, 5. Miren a él. No miren sus circunstancias, no miren sus problemas, no miren sus limitaciones. Mírenlo a él, a Dios, porque donde pones tu mirada determina lo que sientes, lo que piensas y cómo reaccionas. Fueron iluminados. Iluminado es radiante, lleno de luz, transformado. Cuando tú miras a Dios, cuando contemplas su bondad, cuando fijas tu atención en Él, algo pasa en tu rostro, en tu expresión, en tu ánimo. Te vuelves radiante. No es un disfraz, es una transformación real desde adentro, y sus rostros no fueron avergonzados. La vergüenza llega cuando miras solo para ti y ves tus fallas, cuando te comparas con otros y te sientes menos, cuando recuerdas tus errores y te sientes condenado. Pero cuando miras a Dios, cuando ves su gracia, su perdón, su aceptación, la vergüenza se va y en su lugar viene luz. Y entonces David comparte su testimonio personal de una forma todavía más específica. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Este pobre, David está hablando de él mismo. Se presenta como pobre, no necesariamente en el sentido económico, sino en el sentido de recursos, de poder, de capacidad. Estaba sin salida, sin defensa, sin medios. Y es precisamente a ese tipo de persona que Dios oye. Clamó y el Señor lo oyó. Clamar no es una oración bonita y formal. Es un grito desesperado del alma. Es una oración intensa, urgente, apasionada. Y Dios lo oyó. No se hizo sordo ante el clamor. No ignoró el grito de angustia. Lo libró de todas sus angustias. No de algunas, sino de todas. Angustias son esas aflicciones profundas, esas preocupaciones que te consumen, esas situaciones que te quitan la paz. Y Dios lo libró por completo, no parcialmente, sino totalmente, y eso es lo que Dios hace. Él no solo alivia un poquito, Él libera por completo. Él no solo reduce la angustia, Él la quita. Él no solo mejora la situación, Él la transforma. Y ahora David revela algo sobre la protección divina que es absolutamente maravilloso. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. El ángel del Señor. Esto puede referirse a un ángel específico, a la protección angelical en general, o incluso a una manifestación del mismo Dios. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro. Hay una protección sobrenatural sobre los que temen al Señor. Acampa alrededor. La imagen es militar, como un ejército que arma campamento alrededor de una ciudad para protegerla. Es protección completa que rodea, constante. No es una protección de paso, es un campamento permanente.
No es pasó por ahí, es se quedó alrededor. De los que le temen, temer al Señor no es tenerle pavor, sino tener reverencia, respeto, reconocimiento de quién Él es. Es vivir consciente de su presencia y de su santidad. Y para los que viven así hay una promesa, protección angelical, y los defiende y los libra. Esa es la función de la protección. No es solo mirar, es intervenir. No es solo vigilar, es rescatar. Cuando hay necesidad, cuando hay peligro, cuando hay amenaza, el ángel del Señor libra. Esto debería traer una paz enorme a tu corazón, porque significa que tú no estás desprotegido, no estás enfrentando solo a tus enemigos. Hay un campamento angelical alrededor de ti. Hay protección sobrenatural sobre tu vida. Hay fuerzas del cielo actuando a tu favor. Y entonces viene uno de los versículos más hermosos y conocidos de todo el Salmo 34. Una invitación personal para que tú mismo lo experimentes. Gusten y vean que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que en Él se refugia. Salmo 34:8. Gusten y vean. David no te está pidiendo que solo escuches acerca de Dios. No te está pidiendo que solo creas en teoría. Te está invitando a experimentar. Gustar es probar personalmente, vivirlo en carne propia. Es como cuando alguien te habla de una comida deliciosa. Puedes escuchar la descripción, puedes ver la foto, puedes oler, pero solo cuando pruebas, de verdad sabes. David está diciendo, no te quedes solo con mi testimonio. Pruébalo tú, experimenta tú, descubre tú qué tan bueno es el Señor. Que el Señor es bueno. Esa fue la gran conclusión de David. No solo que Dios es poderoso, lo es. No solo que Dios es sabio, lo es, sino que Dios es bueno. Y eso muda todo, porque significa que Dios no solo puede ayudarte, Él quiere ayudarte. No solo tiene poder, tiene amor. No solo es capaz, se interesa en ti. Dichoso el hombre que en Él se refugia. Dichoso aquí es feliz, bienaventurado, plenamente satisfecho. Y esa felicidad non vem de que todo está perfecto. Vem de se refugiar en Deus. Refugiarse es correr hacia Él, esconderse en Él, encontrar protección en Él. Es hacer de Dios tu lugar seguro, tu fortaleza, tu escondite. Y cuando haces eso, cuando de verdad te refugias en el Señor, encuentras una felicidad que las circunstancias no pueden robar. Y luego David dirige sus palabras, especialmente a los que quieren vivir cerca de Dios. Teman al Señor. Ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Salmo 34:9. Teman al Señor. Ustedes sus santos. Otra vez, no es miedo, es reverencia. Y Él está hablando a los santos, es decir, a los que pertenecen a Dios. Es un llamado a vivir conscientes de su presencia, respetando su santidad, pues nada les falta a los que le temen. ¡Qué promesa tan grande! Nada les falta. No quiere decir que vas a tener todo lo que quieres, sino que tendrás todo lo que necesitas. No quiere decir riqueza según el mundo, sino suficiencia según Dios. Provisión completa para todo lo que de verdad importa. Y David desarrolla la idea. Aún los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Salmo 34:10. Aún los leoncillos pasan necesidad. Los leones son símbolo de fuerza, de poder, de autosuficiencia. Son los reyes del monte. Pero aún así, hasta los leones pueden pasar hambre. Hasta los fuertes, hasta los autosuficientes, hasta los que pueden solos, un día no pueden. Pero a los que buscan al Señor nada les falta. El contraste es intencional. Los fuertes pueden fallar, los autosuficientes pueden quebrar, pero los que dependen de Dios, los que buscan al Señor,
los que confían en Él. Esos no carecen de nada, no por su fuerza, sino por la provisión de Dios. Eso voltea completamente la lógica del mundo. El mundo dice, sé fuerte y no te faltará nada. Dios dice, búscame y no te faltará nada que realmente necesites. Y ahora David cambia un poco el tono. Pasa del testimonio a la enseñanza práctica. Como alguien que ya probó la bondad de Dios, ahora quiere enseñar a otros cómo vivir así. Vengan, hijos, y óiganme. El temor del Señor les enseñaré. Salmo 34:11. Vengan, hijos. Es un llamado tierno, de padre, como quien dice, siéntense aquí. Les voy a decir algo que aprendí con lágrimas. Y lo que Él quiere enseñar es lo más valioso. Cómo temer al Señor, cómo vivir en su presencia, cómo experimentar su favor. Y entonces hace dos preguntas. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Salmo 34:12 son preguntas retóricas. ¿Quién no quiere? Todos queremos vivir bien, ver días buenos, tener paz. Y David muestra el camino. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34:13, primer paso. Domina tu lengua. No hables mal. No difundas maldad. No uses tus palabras para destruir, porque las palabras tienen poder. Pueden levantar o derribar, sanar o herir, dar vida o matar. Y no hables engaño. Sé una persona de verdad. Que tu palabra valga. Vive en integridad, porque la mentira rompe relaciones, corrompe el corazón, contamina el alma. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 34:14. No basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien. No basta con no destruir, hay que edificar. No basta con no herir, hay que sanar. Y busca la paz y síguela. La paz no llega sola, hay que buscarla. Y no una sola vez. Hay que perseverar, insistir, reconstruir. Paz con Dios, paz con las personas, paz en el corazón. Y ahora David explica por qué este estilo de vida funciona. No es solo ética bonita, es porque Dios está involucrado. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos. Dios está mirando. No de lejos, no distraído. Está con la mirada puesta. Está al tanto. Sabe lo que pasa contigo. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. No solo ve, también oye. Sus oídos están atentos, no sordos, no indiferentes. Atentos. Cuando el justo clama, Dios escucha. Eso significa que tú no estás orando al aire. Hay alguien escuchando. Hay alguien que se inclina para oírte, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Salmo 34:16. El contraste es fuerte. Para los justos, ojos y oídos atentos. Para los que hacen el mal, el rostro de Dios en contra. No neutralidad o posición. Eso nos recuerda que nuestras decisiones importan, que no vivimos en un universo sin dirección. Dios bendice el camino del justo y resiste el camino del malvado. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de protección y David vuelve a su testimonio, reforzando lo que ya había dicho. Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Claman los justos. Otra vez es la oración intensa, el grito desde lo más profundo. Y el Señor los oye, siempre, sin fallar, sin silencio indiferente, y los libra de todas sus angustias, no de algunas, de todas. Puede que no sea al instante, puede que no sea como tú imaginaste, pero Dios promete liberación completa de todas las tribulaciones. Y entonces
viene uno de los versículos más consoladores de todo el Salmo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. El Señor está cerca, no lejos, no indiferente, no ausente, cerca, muy cerca, presente, de los quebrantados de corazón. Quebrantado es el corazón roto, herido, lastimado. Y es exactamente en ese estado que Dios se acerca. Cuando estás roto, cuando estás sangrando por dentro, cuando tu corazón está en pedazos, Dios está cerca y salva a los de espíritu abatido. Espíritu abatido es espíritu aplastado, oprimido, sin fuerzas. Y Dios promete salvación justamente en ese punto. No cuando tú estás bien, fuerte y organizado, sino cuando estás caído. Eso va totalmente en contra de lo que solemos pensar, ¿verdad? Pensamos que Dios está cerca de los fuertes, de los exitosos, de los que ya vencieron. Pero la Biblia dice lo contrario. Él está cerca de los quebrados, de los cansados, de los que ya no aguantan. Así que si tú estás ahí ahora, si tu corazón está partido, si tu espíritu está abatido, debes saber, Dios está más cerca que nunca. Este es el momento de la cercanía de Dios. Este es el momento del rescate de Dios. Y David es honesto sobre la realidad de la vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. No promete una vida sin problemas. No promete un camino sin piedras. No promete una jornada sin lutas. Ser justo no te exime de problemas. Todavía vas a enfrentar muchos, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esa es la promesa. No que no tendrás problemas, sino que Dios te sacará de ellos. De todos. Puede tardar, puede doler, pero el rescate viene. Y luego una promesa específica de protección. Él cuida todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrado. Salmo 34, 20. Esto puede entenderse literalmente como protección física, pero también puede entenderse como una figura de preservación total. Dios cuida cada parte. Nada pasa desapercibido. Nada se rompe fuera del control de Dios. Y el Salmo reconoce la realidad del mal. El mal matará al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Salmo 34, 21. El mal tiene su propia consecuencia. El mismo mal que el impío siembra lo destruye, y los enemigos de los justos no se quedan sin respuesta. Hay justicia divina, aunque parezca que tarda, y finalmente, el Salmo termina con una promesa que es puro consuelo. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Salmo 34, 22. El Señor redime. Redimir es rescatar, comprar de vuelta, sacar de la prisión. Dios no solo protege, Él salva. No solo defiende, Él libera por completo. Y no serán condenados cuantos en Él confían, cuantos en Él se refugian. Esta es la promesa final. Si tú te refugias en Dios, si haces de Él tu lugar seguro, tu confianza, tu esperanza, no serás condenado. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuántas veces caíste. Si te refugias en Él, estás seguro, estás protegido, estás salvo. Así que déjame preguntarte ahora, al final de este recorrido por el Salmo 34, ¿qué cambia en tu vida cuando de verdad pruebas y ves que el Señor es bueno? Primero, ya no tienes que vivir con miedo de no ser escuchado, porque sabes que los ojos del Señor están sobre ti y que sus oídos están atentos a tu clamor. Puedes orar con confianza. Segundo, ya no tienes que sentirte solo en tus noches más oscuras.
porque sabes que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Justo cuando más te duele, es cuando Él está más cerca. Tercero, ya no tienes que vivir sin esperanza frente a los problemas. Porque sabes que aunque el justo tenga muchas aflicciones, de todas ellas lo librará el Señor. Puede demorar, pero viene punto cuarto. Ya no tienes que buscar tu seguridad en lugares equivocados, porque descubriste que dichoso el hombre que en él se refugia. Encontraste tu lugar seguro. Quinto, ya no tienes que vivir dominado por la lengua, por el mal o por la falta de paz. Porque aprendiste el camino de los días buenos, guardar la boca, apartarte del mal, hacer el bien y buscar la paz con perseverancia. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste este mensaje hasta el final, quiero hacerte la misma invitación que David hizo hace miles de años. Prueba y ve que el Señor es bueno. No te quedes solo con mi relato. No te quedes solo con el relato de David. Vívelo tú, clama tú, refúgiate tú y descubre por experiencia propia que Él es bueno. Tal vez hoy mismo estás en una situación desesperada. Tal vez tu corazón está quebrado y tu espíritu abatido. Tal vez estás pasando por muchas aflicciones y no ves salida. Pero quiero que sepas, el mismo Dios que escuchó el clamor de David cuando estaba en peligro de muerte, el mismo Dios que lo libró de todos sus temores, el mismo Dios que estuvo cerca cuando David estaba quebrantado, ese mismo Dios está disponible para ti hoy. Deja que el mensaje del Salmo 34 entre hasta lo más profundo de tu corazón. Deja que cambie tu mirada. Deja que renueve tu esperanza. Deja que restaure tu fe. Porque esto no es solo un salmo bonito. Es un testimonio real de alguien que probó y vio que el Señor es bueno. Es el relato de alguien que clamó y fue escuchado. Es la historia de alguien que estaba desesperado y fue liberado. Y lo que Dios hizo con David, lo puede hacer contigo. Lo que Dios hizo ayer, lo puede hacer hoy, porque Él no cambia. Él sigue escuchando. Él sigue libertando. Él sigue cerca de los quebrantados. Así que hoy, mientras meditas en el Salmo 34, te animo a declarar, declara: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aunque duela, alaba, declara: busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Búscalo de verdad, clama de verdad, y espera respuesta. Declara: gusté y vi que el Señor es bueno. En Él me refugio y soy feliz. No solo teoría, experiencia. Y cuando tu corazón esté quebrantado, cuando tu espíritu esté abatido, cuando las aflicciones te rodeen, acuérdate, el Señor está cerca. Él oye, Él libra, Él salva. Que el Salmo 34 no sea solo un texto lindo para ti, sino una realidad vivida. Que de verdad pruebes y veas que el Señor es bueno. Que experimentes su fidelidad, su bondad y su protección. Tú no estás solo. Tú no estás desamparado. Tú no estás sin ayuda. Porque hay un Dios que te oye cuando clamas. Un Dios que está cerca cuando estás roto. Un Dios que te libra de todas tus angustias. Y cuando el rescate llegue, y va a llegar, tú también vas a tener un testimonio. Tú también vas a decir: busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Prueba y ve, vívelo tú, y descubre que el Señor es verdaderamente, indiscutiblemente, maravillosamente bueno. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Estás protegido, estás guardado, estás seguro. Refúgiate en Él y sé feliz. Me gustaría que pusieras el nombre de tus familiares en los comentarios. Esta es una oración poderosa, de victoria sobre la familia y sobre nuestro hogar. Porque voy a orar y voy a presentar a todos delante de Dios.
para la gloria de Dios. Ya somos una gran familia de oración aquí en YouTube y me gustaría que desde ya dejaras tu me gusta, tu like, porque cada vez que tú lo dejas, le dices a YouTube que este contenido es bueno para ti y que lo puede mostrar a más personas. Por eso es muy importante que lo dejes. Y si todavía no te has suscrito, ahí abajo está la palabra suscribirse. Me gustaría que la presionaras para que más